Buenas noches chicos, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Qué tal chicos? Muy bien, buenas noches y bienvenidos a su curso de auxiliar de educación inicial, bienvenidos a su tercera clase. ¿Cómo estamos todos chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estaban esas camaritas chicos para poder interactuar? Ustedes saben que es muy importante que nosotros podamos interactuar. Hola, ¿cómo estás? Daniela Espinosa, ¿cómo estás? Milen. Muy bien, May, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto, chicos, verlos a todos ustedes aquí presentes. Sé que hoy es un día sábado y quizás para algunos es un poco pesadito, ¿no? Quizás, pero aquí estamos, ¿no? Y un aplauso, chicos, para todos ustedes por estar aquí presentes, ¿no? Por darse este tiempito para aprender algo nuevo. Así que muy bien, chicos. El día de hoy tenemos un tema muy bonito, muy interesante. Y vamos a hablar básicamente sobre la gestión de las emociones en la primera infancia. Muchos de nosotros de repente diremos, ¿será que los niños son muy malcriaditos de repente cuando explotan de diferentes maneras? ¿O será que definitivamente todavía están en ese proceso de regulación de sus emociones, de que ellos conozcan estas emociones? Porque básicamente tenemos que saber definir, ¿no? ¿Qué son estas emociones? ¿Por qué razón nosotros hablamos de esta canalización de emociones que es sumamente importante, ¿sí? Ahora, básicamente los niños están en este proceso de conocer estas emociones, en este proceso de poder regularlas y que no es fácil, ¿verdad? Si nosotros siendo adultos todavía se nos complica de repente regular algunas emociones, ¿verdad? A veces nuestros impulsos basados en nuestras propias emociones nos puede llevar a tomar decisiones erróneas, ¿verdad? Imagínense los niños pequeñitos, estos niños tan pequeñitos que todavía están conociendo su entorno, que todavía están conociendo a ellos mismos. Entonces, básicamente, chicos, sabemos que hay un proceso, pues, de formación, hay un proceso recién de conocimiento, ¿verdad? Entonces, sabiendo esta parte introductoria, nosotros tenemos que decir que básicamente los niños en la primera infancia son muy emocionales, ¿sí? Ellos tienden a veces a mostrar sus emociones de una forma diferente. Muchos tienden a mostrar su frustración, muchos tienden a mostrar su alegría de manera excesiva o su tristeza, ¿verdad? Entonces, será importante que yo como auxiliar conozca mis emociones, conozca las emociones de mis niños, perdón chicos, será importante. Claro, yo tengo que conocer las emociones de mis niños, porque básicamente a ello, yo base a lo que yo observe, voy a trabajar con mis niños. Recordemos que no todos los días los niños vienen de buena, como por así decirlo, con una sonrisa, ¿verdad? Muchos van a venir con algunos problemas de casita, muchos van a venir de repente con algunas dificultades, algunos problemas del hogar, y básicamente nosotros vamos a tener que darles esta observación pertinente que nos permita pues conocerlos y ayudarlos en este proceso de la canalización de sus emociones. Nosotros tenemos que recalcar que en la primera infancia nuestros niños están en ese proceso, ¿sí? De conocer sus emociones, de canalizar, de regular. Y nosotros como adultos, chicos, ¿tenemos que ser tolerantes y pacientes? ¿Qué decimos al respecto? Ah, tenemos que ser tolerantes y pacientes, ¿verdad? Muy bien, chicos. Chicos, no veo las camaritas, ¿ah? A ver, vamos prendiendo las camaritas porque es sumamente importante para su actividad, para que ustedes también puedan gestionar este proceso evaluativo, ¿ya? Así que vamos muy bien, Luisa, muchas gracias. Lisette, a todas chicas, todos los que estamos aquí presentes, gracias por su participación y por definitivamente darse este tiempito de poder aprender algo nuevo, ¿sí? Así que vamos ahora sí, chicos, a continuar. Y vamos con el primer punto. Primero vamos con la presentación. Bueno, ustedes ya me conocen. Ustedes saben que nuestra clase son de 5 sesiones. Ya estamos en la tercera clase, ya estamos próximos a terminar. Y por último, pues tenemos evidentemente nuestro temario, el cual vamos a ir desarrollando. Primero que todo, vamos a hablar un poco del aspecto introductorio
que nos dice al respecto, ¿no? ¿Qué es esta gestión de emociones en la primera infancia? Sabemos que la primera infancia es un episodio, un periodo un poco crítico en el desarrollo emocional de los niños. Durante estos años, pues, evidentemente el niño aprende a reconocer, a expresar, a regular sus propias emociones, lo cual sentará estas bases para su bienestar futuro. Y en esta presentación, chicos, nosotros vamos a explorar estas estrategias efectivas para poder ayudar a los niños a navegar el fascinante mundo de sus emociones y asimismo puedan desarrollar estas habilidades de inteligencia emocional que les servirá para toda la vida. ¿Será importante la inteligencia emocional, chicos, en las escuelas? Pues sí, recordemos que muchos países a nivel mundial trabajan su formación en base a la inteligencia emocional y esto es algo que nosotros deberíamos aplicar no solamente para los niños, sino también para los adolescentes, para los adultos, porque nosotros estamos en este proceso también de canalización, de regulación, de poder fomentar valores que evidentemente nos permita a nosotros gestionar este proceso de paciencia, de tolerancia, de empatía, que no podemos perder. Nosotros básicamente tenemos que reconocer que en la primera infancia como auxiliares de educación, nosotros vamos a tomar un punto de partida. Ya sabemos que todo auxiliar debe consistir en un proceso de observación a sus niños, ¿verdad? Y aparte del proceso de observación, ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar, chicos? Vamos a considerar también este proceso de la gestión de sus emociones, de poder reconocer cuando nuestros alumnos, nuestros niños están en este proceso tan difícil, de poder reconocerse a sí mismos y aceptar su propio desarrollo evolutivo, ¿sí? Ahora, básicamente yo tengo que cumplir también con ciertas expectativas. ¿Qué cosas es lo que yo como auxiliar de educación tengo que considerar para poder gestionar estas emociones en la primera infancia? Primero que todo, tengo que aprender algunas técnicas generales que me ayudarán a este proceso de la canalización de emociones con nuestros niños. Por ejemplo, en la antigüedad, cuando un niño, con la educación tradicional, cuando un niño se portaba mal, ¿qué era lo que hacían en las escuelas, chicos? Agarraban y sentaban a los niños mirando a la pared, ¿verdad? O los tenían paraditos mirando a la pared. Y básicamente eso se trabajaba mucho, hace muchísimos años, ¿sí? Ahora en la actualidad nosotros tenemos que tomar conciencia de que eso no es la solución. Muy bien, Mike, exactamente. O de las, ¿no? Hay un jaloncito que les daban, ¿verdad? Hoy en día ya nosotros no pensamos en eso. La educación se ha transformado para pensar mucho más en este proceso emocional de nuestros niños, que hay que reconocer que tenemos que tener mucha paciencia y saber cómo ayudarlos a canalizar. Los niños, por ejemplo, están en este proceso que necesitan ser o sentirse aceptados, valorados, comprendidos. Entonces, básicamente, para que nosotros podamos entenderlos, tenemos que saber poner normas, pero evidentemente estas normas tienen que ir relacionadas a su propio manejo de las emociones. Entonces, esto va a permitir que definitivamente, pues los niños, ¿no? Sepan dirigirse al auxiliar, dirigirse a la docente con el respeto necesario y obviamente pues aprendiendo a canalizar poco a poco. Sabemos muy bien que en un aula de educación inicial nosotros, por ejemplo, tenemos áreas, ¿verdad? Áreas de trabajo. Tenemos el área de construcción de bloques o construcción, el área, por ejemplo, de lectura, el área de repente, actividades ya académicas, pero siempre debemos tener en el aula un área específica para que sea la zona de calma. Ustedes saben que últimamente nosotros trabajamos con zonas de calma. Estas zonas de calma que nos permita, por ejemplo, ¿no? Tomar en cuenta que cuando un niño está en este proceso de regulación, en este proceso pues difícil, que no puede de repente controlarse él mismo, tratemos de darle la fuerza que el niño necesita. A veces es un poco complicado, pero sin embargo, sí lo podemos lograr. Los niños tienen ciertas orientaciones a realizar ciertos trabajos sensoriales para poder canalizar estas emociones. No solamente lo hacemos para poder aprender mediante los sentidos, sino también para procesar y regular las emociones. Por ello que también hablamos, ¿no? De ciertas técnicas sensoriales que van a ser muy importantes y van a ser
precisas para poder gestionar estas emociones, ¿sí? Así que vamos a ir avanzando con nuestro PPT para poder hablar sobre la importancia del desarrollo emocional en los niños. Sabemos muy bien que el proceso emocional en los niños tiene dos factores importantes, ¿sí? Primero, que va a generar un bienestar integral. Básicamente, el desarrollo emocional sano en la primera infancia está íntimamente ligado al bienestar general del niño. Cuando los pequeños aprenden a identificar y expresar sus emociones de manera apropiada, desarrollan una mejor comprensión de sí mismos y de los demás, lo cual pues les ayuda a fortalecer estas relaciones de manera más saludables, a enfrentar sus propios desafíos que se le pueda presentar en la vida y puedan ellos pues con mayor resiliencia avanzar y superar estos obstáculos que se les pueda presentar. También hablamos que el desarrollo emocional en los niños es importante porque está ligado a un éxito académico. Diversos estudios, chicos, han demostrado que los niños con habilidades emocionales bien desarrolladas tienden a tener un mejor desempeño. Y esto no solamente va al rubro académico, sino también al rubro social. Son más estrategas, son más tolerantes, más pacientes, más empáticos. Entonces, básicamente hay una formación que ayuda en este proceso para lograr este éxito académico. Asimismo, esto se debe a que evidentemente los niños pueden concentrarse mejor, gestionar mucho mejor el estrés de manera más eficaz y evidentemente pueden colaborar de manera más efectiva con sus compañeros. Nosotros habíamos mencionado un dato importante. Últimamente, y ya desde hace varios años, la neurociencia se ha vuelto pues una rama muy importante, ¿no? La neuroeducación, algo que se ha ido trabajando para poder lograr comprender cómo aprenden los niños, pero también por qué es importante que los niños estén en un ambiente protegido, en un ambiente sano y en un ambiente donde se les respete como son, tal como son. Al niño nosotros tenemos que darle esta capacidad de respeto y esta capacidad, obviamente, ¿no?, de valoración, que en pocas palabras en años anteriores no se les determinaba, por así decirlo, en ese aspecto, pero sí hoy en día ya se toma un punto de partida desde la neuroeducación, desde la neurociencia, que establece que cuando el niño está sometido a mucho estrés, pues las paredes del cerebro, que son evidentemente las encargadas del proceso de aprendizaje, pues se bloquean. Y es ahí donde el miedo les invade a los niños y por ello que muchos niños no aprenden. Así como también hay niños que pueden aprender, pero lo hacen por consecuencia del miedo. Entonces, básicamente nosotros tenemos que comprender que los niños fácilmente se pueden estresar, aunque ustedes no crean. Muchos dirán, pero si los niños no tienen problemas. No, chicos, no es que no tengan problemas, sino que ellos no se comprenden todavía a sí mismos. Entonces, es por ello que hay este proceso, ¿sí?, en el cual el niño se estresa, no solamente por la falta de comprensión a sí mismos, por la falta de conocimiento a sí mismos, sino también por los problemas que puedan ellos asumir de su entorno. Entonces, básicamente nosotros tenemos que tomar en cuenta que es muy importante, ¿no?, eh, que el niño esté en un ambiente sano, protegido y comprendido, ¿sí? No se olviden, chicos, de esa palabrita. Y les comento para que ustedes lo puedan implementar, lo puedan tomar en cuenta y que evidentemente pues no se vayan a olvidar de estas palabritas importantes para ustedes. 2, hablamos de un proceso de reconocimiento y expresión de las emociones. ¿Cómo reconozco mis emociones? ¿Cómo puedo identificar? ¿Cómo los niños van identificando sus emociones? Pues básicamente nosotros tenemos varias estrategias, varias actividades para poder hacer que los niños reconozcan sus emociones. Y el primer paso, evidentemente, es identificarlas. Y esto ayuda a los niños a reconocer y nombrar emociones como la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, la sorpresa. Esto les permite comprender mejor sus propios estados internos. Cuando nosotros hacemos que los niños pues tengan este proceso de identificar emociones, ¿no?, y conocen qué es la alegría, qué es sentirme triste y empezamos a nombrarlas. Por ejemplo, el niño lo relaciona con sus acciones. ¿Cómo lo relaciona? Por ejemplo, si nosotros decimos que mi estómago ruge, ¿qué es lo que pasa?
¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué ruge mi estómago? Porque tengo hambre, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me duele o siento un dolor en la cabecita, ¿qué puedo decir? ¿Con qué lo puedo relacionar? Que de repente estoy muy cansado, que de repente estoy un poco estresado, ¿verdad? Entonces el niño va a relacionar sus emociones con las acciones. Si de repente yo lloro por algún suceso, ¿qué le voy a decir a mi niño? Lo sé, te sientes triste, te comprendo. Lo entiendo perfectamente. Yo también siento lo mismo que tú. Entonces, cuando ellos comienzan a relacionar sus emociones con las acciones que tienen, pues van comprendiendo qué es lo que nosotros hablamos cuando hay un proceso de identificación, ¿sí? También hablamos de poder expresar con palabras. ¿Cómo expresamos con palabras? ¿Cómo nosotros les enseñamos? Pues básicamente con la comunicación asertiva. Nosotros tenemos que aprender a ser asertivos, a cuidar nuestras palabras cuando nos expresamos ante los niños. ¿Y por qué tenemos que cuidar nuestras palabras? Porque básicamente basta una palabra que nosotros digamos sin querer. El niño, como está en ese proceso emocional que está todavía canalizando, regulando y conociendo, pues si tú le dices una palabra como decir, ay, eres cargoso, o ay, no, estás feíto, por ejemplo, ¿no? Ustedes dirán, ay, no, jajaja, ¿no? De repente es una palabrita que de repente para nosotros, pues, no tiene mucho, ¿no? Mucha importancia, pero para ellos sí, ellos se lo creen, chicos, y ellos van a hacer un campo en su cabecita diciendo, mi mamá me dijo que era feíto, o mi mamá me dijo que yo le estorbaba, o que yo era muy cargoso, y los niños se quedan. Y las palabras, chicos, tienen mucho poder. Por eso hablamos de que las palabras tienen poder, y sobre todo cuando los niños están pequeños. Nosotros sin darnos cuenta a veces podemos ocasionar una baja autoestima, ¿no? En nuestros niños con estas palabritas que quizás son inofensivas para nosotros porque somos adultos, pero para ellos no es, para ellos no son inofensivos, para ellos definitivamente lo toman de una manera muy distinta, ¿sí? Es por ello que enseñar o expresar con palabras, ¿no? Va a ir más allá de solamente enseñarles a expresar sus emociones con palabras, sino que va a ir a un punto de poder expresarlas de a que ellos tengan esta herramienta comunicativa de manera asertiva. ¿Y qué cosa quiere decir cuando hablo yo de comunicación asertiva? Pues hablo de una comunicación adecuada, de una expresión idónea, no esta expresión idónea que definitivamente nosotros tenemos que considerar, ¿sí? Claro, muy bien, ¿no? A veces se sienten mal, ¿no? A veces nosotros decimos, pero ¿qué le pasó? Estuvo bien. ¿Cuál fue el problema? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que a nosotros primero se nos ocurre? Ay, de seguro este niño pues ya se molestó, se molesta de todo. Chicos, lo que pasa es que a nosotros nos falta un poco de empatía, ver que no todos tenemos la misma circunstancia, saber que no todos pensamos igual, no todos sentimos igual, todos tenemos una forma diferente de poder comunicarnos, de poder expresarnos, de poder sentir. Entonces, básicamente, esta comunicación asertiva es una manera muy, muy práctica, directa y respetuosa de poder expresar de repente alguna molestia o alguna situación. Es por ello que nosotros hablamos de ciertos reconocimientos y expresión de estas emociones de manera efectiva y funcional. También hablamos de reconocer en los demás. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo voy a tener que ayudar a mis niños a fomentar esta empatía, a enseñar a los niños a identificar las emociones de otras personas, ¿sí? Esto les ayuda a desarrollar pues relaciones más empáticas y positivas. ¿Quiere decir esto? Que si, por ejemplo, en el aula vemos que uno de los niños está llorando y el otro niño está que se ríe del llanto de su compañero, ¿nosotros lo vamos a permitir? No, ¿verdad? No lo vamos a permitir, porque evidentemente nosotros tenemos que explicarles que el dolor que él siente, ¿no? O el llanto que él tiene es por alguna razón que de repente a él le molesta, ¿no? Entonces, hacerle siempre un comparativo que para que él entienda, no para que él se sienta mal de la acción que está haciendo, sino que para que él entienda que definitivamente
Es normal que de repente un niño pueda llorar, es normal que un niño pueda expresar sus emociones. Les comento un casito, así algo rápido. Había un niño, ¿no? Que siempre llegaba a casa, ¿ya? Perdón, a la escuela, y venía de casa a veces muy tranquilo, pero a veces yo veía que su seriedad era demasiado como para un niño de 5 años, ¿ya? Porque uno también evalúa ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Que un día llega como medio enojado y yo le digo, ¿no? Vamos a ponerle un nombre X, ya, Juancito. Juancito, ¿estás bien? ¿Está todo bien? ¿Cómo estuvo tu casita? ¿Todo bien en tu casita? Entonces este niño me miraba así y no me daba la cara, o sea, no me miraba a los ojos. Y me dice, es que yo siento que algo me duele acá, me dice. ¿Y qué es lo que te duele? Le digo. No sé. Y se pone sus ojitos rojos. Ay, pero se aguantaba y se aguantaba. Y yo le digo, ¿qué pasa? Le digo, Juancito, puedes hablar, no te preocupes, yo te escucho. Y Juancito comienza a llorar. Y me dice que, bueno, sus papás habían tenido un problema, habían peleado. Y yo le decía, ¿y qué pasa? ¿Por qué no podías llorar? ¿Por qué no podías expresarte? Eso es algo muy natural. Y me dice, ¿no? Que su papá le decía que los hombrecitos no lloran, que los niños no deben llorar. Y por eso él se aguantaba su llanto. Ustedes saben, chicos, el daño tan terrible que le estamos haciendo a un niño cuando le prohibimos expresar sus emociones. El hecho de que sea niña o niño no quiere decir que el niño pues no puede expresarse. Eso no es signo de debilidad, chicos. Y esto es algo que sí, evidentemente está comprobado tanto por psiquiatras, psicólogos y todo. Simplemente es una forma de estereotipar, ¿no? Que es de sinónimo débil. Y eso no es una debilidad. Al contrario, si un niño es muy sentimental o un niño varón es muy sentimental y se preocupa mucho por el entorno, pues básicamente estamos hablando de un ser humano pues totalmente bueno, de un ser humano que tiene todas las cualidades como para ser un buen líder, para ser una buena persona. Entonces nosotros no podemos ligar el llanto con debilidad. Todos pasamos por procesos débiles, por procesos delicados, por procesos tristes, y eso no nos hace más ni menos fuertes, ¿sí? ¿Y por qué les aclaro esto? Porque este episodio fue tan marcante para mí que la verdad me di cuenta de que muchos niños reprimen sus emociones, pero se están ocasionando un daño terrible. Y ese daño luego es reflejado en cómo se comportan con la sociedad, en cómo se comportan con sus pares, cuando ya son adultos, de repente con sus parejas, con sus hijos, y obviamente se vuelve una cadena y no hay cuándo cortarla, ¿sí? Entonces, para tener, por ejemplo, un concepto específico de emociones, nosotros tendríamos que decir que este reconocimiento y expresión de emociones debe darse de manera natural y evidentemente cualquiera lo puede expresar de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, viendo este casito que les he comentado, sé que van a tener ustedes muchos casos en sus aulas. De repente van a ver niños que vienen de repente con sus papitos que tienen pensamientos de esta manera tan retrógrada, ¿no? Porque es un pensamiento ya muy arcaico. Nosotros no podemos pensar de esa manera. Si nosotros tenemos hijos para la actualidad, tenemos que enfocarnos en todo lo nuevo que hay hoy en día. Si nosotros tenemos alumnos en esta actualidad, sabemos que hay un mundo tecnológico, un mundo virtual, sabemos que hoy en día las emociones y los valores a veces no se están trabajando de forma adecuada y por ello tenemos que adaptar a nuestros niños a esta generación de valores adecuados y positivos, ¿sí? Y básicamente les comento este caso porque van a tener casos de esa magnitud y van a tener que saber cómo abordar. Por ejemplo, ¿cómo lo abordé? Lo abordé de la siguiente manera. Comencé a hablar con el niño, cité a papito, cité a mamita, a explicarles el proceso. El señor era un poco recio, el señor decía que no, que definitivamente pues el llanto era un sinónimo de debilidad, y como que no lo quería aceptar. Hasta que tuve que evidentemente tener una reunión con él, ya sin la mamita y solamente con la auxiliar y con la psicóloga, ¿no? Esto definitivamente le abrió un poco las expectativas al señor, por no decir bastante, porque hasta el mismo señor comenzó a llorar.
a decir que definitivamente a él también lo habían criado así, que él se sentía mal, que no sabía que había tanta afectación en su niño, porque evidentemente el no expresar tus emociones puede afectar hasta tu rendimiento académico, de tal manera que tu corazón, hasta tu salud. Por eso que las emociones deben ser expresadas, chicos. Cuando no son canalizadas, no son expresadas, suceden un montón de cosas. Nuestros impulsos nos ganan. Y es por ello que nosotros tenemos que aprender a expresar estas emociones, ¿sí? Vamos a continuar, chicos. Y hablamos de algunas estrategias para poder ayudar, ¿no?, a manejar estas emociones. Y evidentemente hablamos de 4 puntos importantes. Y justo hemos estado hablando de ellos. Por ejemplo, también tenía un caso, ¿sí?, de un niño, y no es que me enfoque solamente en ellos, pero tenía un caso de un señor que tenía 2 niños, ¿no? Niña y niño, parejita. Los dos eran mellizos, los dos estaban en el aula, ¿ya? Y, por ejemplo, la mamá era muy cariñosa con sus hijos, pero el papá no. Entonces, en una de esas, tuvimos una reunión, no me acuerdo exactamente para qué, y el señor, tuvimos un taller de escuela de padres. Entonces el señor agarra y nos indica, ¿no?, de que él, por ejemplo, no es de darle abrazos a sus hijos porque son sus hijos y porque ellos, si no, se vuelven débiles. Ahí también hay otra problemática, ¿verdad, chicos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay otra problemática o no? Muy bien, hay otra problemática. Es por ello que nosotros tenemos que tratar de quitar ese chip, chicos, de la cabeza. El dar mucho amor a tus hijos no los vuelve débiles, al contrario, los vuelve felices. Y eso es lo que nosotros queremos, la felicidad de cada uno de nuestros niños. Es por ello que ahora hablamos de estas estrategias para ayudar a los niños a manejar sus emociones. Primero que todo, un proceso de validación emocional. Escuchar y validar las emociones de los niños sin juzgarlos les brinda seguridad y les enseña que esos sentimientos son importantes y aceptados. Es por ello que cuando tenemos algún proceso en el cual nuestros niños de repente están un poco tristes o de repente están muy, muy emocionados también por alguna actividad o por algo, hay que escucharlos, chicos. Esos 5, 4 minutos que nos vamos a tomar, o 6 o 10 minutos que nos vamos a tomar con nuestros niños, va a ser un cambio radical en toda su vida, porque los niños se van a sentir atendidos, se van a sentir comprendidos. Y ustedes saben, para un niño, ¿qué es que se sientan comprendidos y entendidos? Básicamente se sienten aceptados, se sienten parte de. Entonces es por ello que es muy importante, ¿sí?, el tema de la validación emocional. 2, hablamos de actividades de regulación. ¿Qué nos dice con estas actividades de regulación? Enseñar a los niños técnicas como la respiración profunda, la visualización y el juego de roles les ayuda a desarrollar habilidades de autorregulación emocional. Por ejemplo, yo les hablaba de una zona de calma, ¿verdad? Esta zona de calma, podemos tener nosotros actividades como, por ejemplo, plastilina casera, arena cinética, podemos tener también cuentos con muchas imágenes y muy pocas letras. También podemos tener de repente botellas de calma, que son estas botellas sensoriales que las podemos hacer en casa con agua, con aceite de bebé, con escarcha, lo podemos hacer de repente con arroz, lo podemos hacer con frijoles, con lentejas, ¿no? Evidentemente, este tipo de actividades que nosotros podemos tener o materiales ayudan a que el niño pueda generar un proceso de canalización. El proceso de la respiración profunda es algo que sí o sí tenemos que trabajar desde el día 1. ¿Y por qué desde el día 1? Porque obviamente vamos a tener niños que en el proceso van a llegar muy estresados a escuela porque no nos conocen. Y va a haber recién un proceso de conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo hago una técnica de respiración profunda? Contengo la respiración y boto, ¿verdad? Y eso es bueno para todos. A ver, chicos, intentémoslo. Hay que intentarlo un ratito, ver los que estemos con la cámara prendida. Chicos, es muy bueno. Ayuda hasta el corazón, la circulación del torrente sanguíneo. Intentemos, chicos, esta actividad. Respiramos profundo.
contienes la respiración y luego lo botas, ¿sí? Entonces, este proceso de respiración hasta nos permite dormir bien, chicos. Así que no olvidemos que estas actividades son muy buenas y deberíamos practicarlas también en casa para nosotros. Porque nosotros también, imagínense, chicos, los adultos, trabajamos en el día, venimos a casa, la carga de la casa, de repente los papitos también con los niños, las mamitas. Entonces, es buena estas actividades de regulación, ¿sí? Seguimos. Hablamos de establecer límites. Ojo, ya, aquí establecer límites no significa gritar, no significa pues imponer de forma que sea pues derogada como si fuera una ley, ¿no? No, nosotros tenemos que comprender que establecer límites claros y concisos, pues es muy importante porque tienen que estar acompañados de una guía cariñosa, de una ayuda a que los niños puedan, ¿no? Evidentemente canalizar sus emociones de manera más apropiada. Por ejemplo, si yo te digo a ti, necesito que prendas tu cámara ahorita, por favor, ¿te estoy hablando bien o te estoy hablando mal? Estoy teniendo un tino un poco autoritario, ¿verdad? Pero si yo les digo, chicos, por favor, prendamos nuestras cámaras, miren que tenemos que cumplir con ciertas estipulaciones, tenemos que nosotros evaluar, tenemos que ver por su defecto. Obviamente hay una conversación y hay una dirección amistosa, tranquila, en buena fe, y esto nos permite comprender el tino o el tono de voz. El tono de voz con los niños es muy importante. Nosotros podemos tener un alza de voz, pero tenemos que saber llegar a ese corazoncito, llegar a esa cabecita para poder sensibilizar al niño y hacer que el niño comprenda por qué razón debe de repente respetar estos límites, ¿sí? Esa es una forma muy práctica, una forma muy bonita de poder fomentar este aspecto del proceso del establecimiento de límites, porque va a haber un conocimiento de las normas previamente para ello, y por ello que habrá normas de conductas también, que evidentemente se instalan al momento en el cual nosotros ingresamos a clase por primera vez con ellos. Y luego hablamos de los procesos del modelado de conductas, o el modelar conductas, por ejemplo. Cuando los padres y cuidadores modelan la expresión y la regulación emocional saludable, los niños aprenden por observación y por imitación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una modulación de voz regulada, hablo con mis hijos, tengo bastante comunicación, o yo como profesora, como auxiliar, interactúo con mis niños, y aprendo a relacionarme con ellos, estoy evidentemente totalmente involucrada en sus actividades, pues estos niños van a comprender que hay un proceso de conducta positivo de mis padres que yo puedo incentivar a desarrollarme yo mismo. Los niños de por sí aprenden mediante la observación y por un proceso de imitación. Hay un proceso también de asimilación, acomodación. Entonces, evidentemente, el niño también pasa por ciertos procesos para poder manejar sus propias emociones. Así que nosotros tenemos que enfatizar que básicamente estas estrategias nos ayudan, ¿no?, a manejar las emociones de nuestros niños. Vamos a continuar, chicos, con el siguiente. Y tal como nosotros estábamos hablando, el papel de los padres y de los cuidadores. Hay tres fases importantes que nosotros no podemos dejar pasar. Uno, primero, que debe generarse este vínculo afectivo. Por ejemplo, nosotros los auxiliares de educación sabemos que tenemos que lograr generar este vínculo afectivo. ¿Y cómo lo voy a desarrollar? A ver, chicos, ¿cómo lo voy a desarrollar? Pues básicamente lo voy a desarrollar brindando este apoyo emocional, comprendiendo, teniendo una relación cálida, una relación amistosa, una relación en la cual yo al niño le doy esta base de seguridad, de confianza, porque vamos a ayudar a que el niño desarrolle esta base importante, pero ellos deben ver primero un ejemplo y por ende estamos nosotros también inmersos en este proceso de aprendizaje y de su propio desarrollo, porque vamos a hacer, muchos de nosotros de repente somos auxiliares con niños que los tenemos desde los 2 años. A mí me ha pasado. Yo tengo niños, por ejemplo, he tenido niños que los conozco desde que tenían año y medio, 2 años, 3 años, 4, 5 años.
¿Se imaginan, chicos, cuántos años con mis niños? Son como si fueran mis hijos, ¿verdad? Porque los niños, ¿cuántas horas se quedan al día en las escuelas? Se quedan 6 horas, algunos se quedan 5 horas al día, de lunes a viernes. Cuando hay actividades de repente los sábados también, prácticamente pasan una gran parte del día con sus cuidadores, que en este caso somos nosotros los auxiliares, y con los padres de familia también. Entonces, somos, claro, exactamente, somos como sus segundas mamás. Es por ello que hablamos de la vinculación de este proceso afectivo, que no podemos dejar pasar y que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? También hablamos de un proceso de comunicación asertiva. Esta comunicación abierta y respetuosa, donde se escuchan y se validan las emociones de los niños, se fomenta su autoconfianza, sus habilidades sociales. No podemos dejar de lado esto. La comunicación asertiva es algo que debe de existir y debe de permanecer y con el paso de los años debe ser mucho más todavía profunda, ¿sí? Evidentemente, muchos padres, por ejemplo, agarran y dicen, ¿no? No, ya mi niña, ya está grande, ya yo no puedo hablar con ellas de intimidad, no puedo hablar con ellas de otras cosas porque no, mi niña está pequeña. Chicos, yo les aconsejo algo. Los niños, las niñas crecen y qué mejor que las palabras de sus propios padres para que ellos sepan cómo es la realidad y evidentemente tener esta confianza de que pueden contar con ustedes, no siempre cuando suceda algo malo, sino en todo momento. Antes se tenía ese pensamiento de que sí, voy a recurrir a mis papás cuando algo malo me pasa, pero no siempre. Nosotros tenemos que darle a los niños, a nuestros hijos, ¿no? Que pueden recurrir a nosotros siempre cuando quieran, sea cual fuera la situación. Y esto es importante que ellos lo sepan porque esto también les genera un vínculo de seguridad y de confianza en el cual pues ellos van a decir, sí, efectivamente, así me pase algo bueno, algo malo, tengo esa confianza de contar con mis padres. O en todo caso tengo esa confianza de también, voy a sentirme escuchado por mi miss, por mi auxiliar. Ella también me puede ayudar en caso de repente tuviera un inconveniente. Los niños tienen que tener una perspectiva diferente sobre la comunicación asertiva. Ahora, hablamos también de una educación emocional, algo que se da en todo el mundo. En los países mayormente europeos, asiáticos, hablamos de una educación emocional. Se fomenta, se enseña a los niños sobre las emociones. ¿Qué son? ¿Cuántas hay? ¿Cómo se gestionan? ¿Cómo cultivamos empatía? Que es esta herramienta tan importante, este proceso invaluable para su desarrollo integral. Entonces nosotros no podemos dejar de lado que los padres y los cuidadores tienen una función importante. Qué mejor que un papito, una mamita se pueda capacitar, ¿verdad? Pueda desarrollarse oportunamente. ¿Y por qué les digo esto? Les digo esto por lo siguiente. Sabemos muy bien, chicos, ¿no? Que, por ejemplo, ustedes están ahorita con una clase, ¿no? Que es sumamente gratuita, ¿verdad? Y es como, por ejemplo, yo como papito, ¿qué hago? Tengo la oportunidad de recibir esta clase gratuita directa con ustedes y evidentemente, pues, GECAC cumple una función importante en el sector educación. Por ello que GECAC les da la oportunidad, ¿no?, de obtener un certificado, el cual les puede ayudar para fortalecer su CV, para que puedan destacar en su próximo trabajo, para que puedan aumentar sus conocimientos. Y ¿saben qué? No solamente es ello, sino que también les da un aval internacional, porque GECAC tiene un convenio directo para la certificación con el Google Award Space for Education. Entonces, básicamente, ustedes tienen una gran oportunidad, ¿no? Yo agradezco de por sí a GECAC por la oportunidad de que podamos interactuar, de poder brindarles esta clase gratuita y sumamente importante, ¿no? Así que no desaprovechen la oportunidad. Ustedes pueden separar su certificado también. Creo que desde un costo de 50 soles o 14 dólares en caso de extranjeros. Y tienen una promoción, creo, hasta el 2 de julio
Así que no lo dejen pasar y comuníquense con sus administradores, ¿sí? Porque hay un aval internacional en la certificación que definitivamente pues les va a servir muchísimo a ustedes, ¿sí? Me he tomado estos minutitos porque evidentemente me gusta también siempre ser muy agradecida y obviamente darles a ustedes también un apoyo para que ustedes conozcan un poquito de GCAP, ¿no? Y conozcan evidentemente cuáles son las promociones, ¿no? Las ofertas que les brindan. Ahora sí, culminando chicos con este punto, tengo que mencionar evidentemente que estas tres fases importantes, nosotros como padres, como cuidadores, como auxiliares, como docentes, debemos de cumplir, ¿verdad? Chicos, ¿cuántos de ustedes tenemos niños de 2 años en casa? Levanten solamente el dedito, el emoji, este emoji de acá. ¿Cuántos tenemos niños de 2 años? Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Y muchos de ustedes dirán, mis niños de 2 años es terrible, ¿verdad? Mis niños de 2 años son terribles. Muy bien, Lisette, claro. Pero chicos, recordemos que este tiempo es un tiempo crucial, es un papel crucial en el desarrollo del niño. Como les había explicado, en el sector educación, nosotros tenemos dos limitaciones, perdón, dos divisiones. Dentro de la educación inicial se establece que hasta los 2 años, 11 meses, es un proceso que compensa al ciclo 1 en lo que es educación inicial. Y de los 3 años a 5 años, 11 meses, ¿no? Establecen lo que es el ciclo 2. En el ciclo 1 están estos niños pequeñitos que evidentemente están dejando de ser bebés para ser niños. Y en este proceso, pues los niños tienen una mayor expresión de sus emociones. Comienzan a reconocerlas, comienzan a ser más exigentes, quieren imponer su carácter. Y eso es bueno, pero tenemos que aprender a que ellos puedan canalizar pacíficamente estas emociones que son necesarias que ellos conozcan, ¿sí? Obviamente, si a ustedes les dicen, no, déjalo que llore, ¿será bueno o será malo? Es malo, chicos. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué? Porque en este proceso que tú lo dejas llorando, ese niño se siente abandonado, ese niño se siente desatendido, ese niño crece con inseguridades, con baja autoestima y pronto, mucho más adelante, va a tener dificultades para tomar decisiones y para generar el pensamiento crítico y para tener esa fortaleza que debería de tener. Es por ello que aquí les recalco esto, para que ustedes comprendan un poco la psicología evolutiva del niño respecto al niño de 2 años que está por el cambio de ser niño, que ya dejó de ser bebé o deja de ser bebé porque está en esa transición para ser niño, ¿sí? Entonces, esto es algo adicional que quería agregarles para que ustedes conozcan y evidentemente pues puedan tener una perspectiva distinta. Ahora, hablamos de estas técnicas de regulación, sumamente importantes, estas técnicas que son muy necesarias. Primero, hablamos de esta respiración consciente. Guiar a los niños a realizar ejercicios de respiración profunda les ayuda a calmarse y a regular sus emociones de manera efectiva. Este tipo de respiración, este tipo de técnica la podemos usar todos los días, chicos, al momento de entrar a clases y al momento de ir a casita. 2, hablemos de una visualización positiva, de imaginar escenarios tranquilizantes o situaciones deseadas que fomentan la autorregulación emocional y el bienestar general. Por ejemplo, yo le puedo decir a mis niños cuando llegan, ¿no? Chicos, vamos a cerrar los ojitos y vamos a pensar que estamos en un parque gigante, que estamos saltando, que nos está dando el aire y una serie de actividades. Mis niños van a participar porque se van a sentir definitivamente atraídos por la imaginación, por su propia creatividad. También hablamos de un juego de roles. ¿Qué será este juego de roles, chicos? Hablamos de poder representar diferentes emociones y cómo manejarlas a través del juego, que ayuda a los niños a desarrollar habilidades prácticas. Por ejemplo, ¿qué juego de roles hablo yo? Vamos a hacer una escena de teatro, por ejemplo, en donde nosotros vamos a realizar una significación de un cuento. Por ahí de repente vamos a contar sobre los 3 cerditos. Entonces vamos a elegir a los niños que van a ser disfrazados de cerditos, de lobitos, y cada quien va a tener su propia forma de expresión. Esa es una.
¿Qué otro tipo de juegos podemos hacer? La gran mayoría creo que lo conoce, el juego de títeres. Hacemos como una carpita y hacemos que el niño solamente se exprese mediante los títeres. De repente puedes elegir tu nombre, el niño puede elegir su personaje. Y le preguntamos, ¿cómo te sientes hoy, osito? Por ejemplo, si es un oso. ¿Cómo te sientes hoy, gallito, por ejemplo? ¿Y qué pasa? El niño automáticamente se expresa a él mismo. Otra forma también importante de poder visualizar cómo el niño está gestionando sus emociones es como, por ejemplo, cuando está jugando su juego libre, ¿no? Y está jugando quizás con algunos juguetes, ¿no? ¿Y qué pasa en ese proceso? ¿Qué pasa en ese proceso de su juego libre, chicos? A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, chicos, en ese proceso de su juego libre? El niño pues interactúa, ¿verdad? Qué más sucede? El niño comienza de repente a jugar y por ahí de repente le pegó al muñeco y a veces nos asustamos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces en vez de asustarnos? Vamos a preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa al muñeco? ¿Pasó algo? ¿Qué te hizo ese muñeco? Entonces, básicamente es ahí donde nosotros les preguntamos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Nosotros, evidentemente, podemos reconocer y siempre con tranquilidad, ¿qué fue con lo que pasó con el muñequito? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame. Ahí el niño comienza a expresar. No, que pasó esto, porque a veces los niños en este juego libre que tienen expresan sus emociones y a veces lo representan con sus juguetes, con las actividades que se han creado, con esta propia imaginación. Es una forma muy diferente y muy precisa de poder definitivamente evaluar qué es lo que puede estar pasando con mi niño en ese momento. Es por ello que nosotros debemos estar pendientes, debemos estar siempre previamente con la observación, así mi niño esté jugando solo, porque es una forma de poder comprender qué es lo que pasa por su cabecita, por su imaginación, por su pensamiento, porque ustedes me dirán muchas cosas, pero definir qué es lo que un niño quiere, qué es lo que un niño piensa o siente, no es fácil, no es fácil. A los años de experiencia que yo he tenido, todos los niños son diferentes, todos tienen diferentes procesos evolutivos, diferentes procesos de canalización de emociones, diferentes formas. Todos son diferentes, chicos, todos, ¿ya? Así que básicamente por ello es importante conocer y observar a cada uno de nuestros niños. Hablamos de un proceso también de resiliencia y autoestima. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que fomentar en ellos este proceso de resiliencia. Tenemos que fomentar en ellos este proceso de autoestima y lo vamos a hacer en 3 pasos. Primero, ayudarles a generar esta autoconciencia, ayudar a los niños a conocerse a sí mismos, a identificar sus fortalezas, a aceptar sus debilidades. Esto sienta las bases para una sana autoestima. Cuando nosotros ayudamos a que el niño tenga o genere esta autoconciencia propia, en donde ellos mismos pueden aceptar qué debilidades tienen, cuáles son sus fortalezas, pues estamos ayudándolos básicamente a comprender que todos estamos en este proceso de conocernos, ¿sí? 2, hablamos del manejo de emociones, enseñar a los niños estas técnicas de regulación emocional. Esto evidentemente les permite enfrentar desafíos y adversidades de manera muy resiliente. ¿Ya? Así que no olvidemos esta fase importante porque aquí es donde nosotros básicamente podemos manejar estas emociones, enseñar a los niños a que puedan canalizar y regular sus emociones. También hablamos del proceso de habilidades sociales, de poder desarrollar esta empatía, esta capacidad de establecer estas relaciones positivas que fortalece la autoestima y la resiliencia, ¿verdad? Evidentemente hay un proceso muy importante. Hablamos de ciertos desafíos, que evidentemente eh, desafíos comunes que pueden suscitarse y cómo superarlos. Hablamos de las famosas rabietas y pataletas, pues básicamente nosotros tenemos que lidiar con esta situación, pero de manera
efectiva, óptima, validar las emociones de los niños, establecer límites claros pero con compasión, porque esto les ayuda a manejar estos comportamientos de manera adecuada. Si yo veo que un niño se te está tirando al piso, un niño de 2, 3 años, y le voy a dar su tastaz, lo voy a traumar para toda su vida. Este niño no le voy a ayudar. Va a aprender, sí, pero va a interiorizar esos sentimientos y va obviamente a tener comportamientos ya más hostiles, porque va a ir creciendo y va teniendo comportamientos más hostiles, ya se va a ir volviendo un poco más rebelde. Entonces no va a haber, no es una solución. 2, hablamos de miedo a expresarse. ¿Cómo puedo superar yo este desafío cuando tengo niños que tienen miedo a expresarse? Pues evidentemente vamos a crear un entorno libre de juicio, seguro, elogiar los esfuerzos, darle la confianza para que puedan expresarse poco a poco. Siempre observar ese lado bueno de ellos, ese lado de fortalezas, para que ellos puedan tener esa libertad de expresarse adecuadamente. También hablamos de un desafío común, por ejemplo, que es la dificultad para regularse. Enseñar estas técnicas de regulación, de modelar el manejo emocional, que les va a brindar a los niños herramientas para calmarse y recuperar este equilibrio. Hablamos un poquito del impacto de las redes sociales y la tecnología. Y aquí voy a hacer una preguntita, me van a participar 3 personas solamente, así brevemente, ¿ya? ¿Consideras que la tecnología, o mejor dicho, consideras que los celulares pueden afectar el sistema emocional de los niños? A ver, chicos, levantemos las manitos. Solamente 3 personas. Tengo a Lucía. Ya, Lucía, a ver, te escuchamos, Lucía. Tengo a 2 personas. Muy bien, Lucía, te escucho. Lucía. A ver, seguimos entonces con Carlos Sánchez. Sí, Miss, el uso de la tecnología en los niños sí los motiva de acuerdo a lo que ellos ven. Por ejemplo, si ellos ven los dibujos animados como Dora la Exploradora, ellos desarrollan la capacidad de tomar decisiones donde implican las emociones. Muy bien, muchas gracias. Seguimos entonces con Norma. Norma, te escuchamos. Norma. Sí, buenas noches, mis. Mira, yo creo que la pantalla, pues, en los niños, pues es recomendable también, o sea, no usar mucho tiempo la pantalla, como mínimo, pues media hora, ¿no? Entonces, y depende también, pues, de qué cosas es lo que ellos están viendo. Todo influye, porque lo que nosotros vemos también influye mucho en los pensamientos y los sentimientos, porque hay mucho, pues, cosas también negativas en las redes sociales. Entonces uno hay que tener también, pues, ese cuidado con ellos. Muy bien, Norma, muchas gracias, efectivamente. Entonces, básicamente nosotros tenemos que comprender, por ejemplo, ¿no? De que básicamente, pues, el impacto de las redes sociales y la tecnología es algo que tiene que ser controlado y supervisado. Ahí siempre nosotros tenemos que tomar en cuenta que los niños pasan cada vez más tiempo expuestos a pantallas, lo cual puede afectar negativamente también su desarrollo emocional y social si no se maneja adecuadamente, porque va a preferir estar con la pantalla que interactuar de repente con la mamita o con los hermanitos o con el entorno. Después hablamos de que hay interacciones virtuales. Si bien las redes sociales y la tecnología ofrecen oportunidades de conexión, pero también pueden ofrecer a los niños contenido inapropiado y experiencias emocionales negativas. Así que por ello nosotros tenemos que controlar que tanto como hay material, como hay producción, que sí son productivas, por así decirlo, en algunos casos, ¿no? Pero hay otras que no.
que generan pues este conflicto emocional en los niños que obviamente se sienten muchas veces identificados. Ellos están en este proceso de crecimiento y están muy vulnerables a todos los aspectos, ¿sí? Vamos a continuar. Y vamos a dar ya las conclusiones, ¿no? Estas conclusiones importantes que definitivamente van a conllevar comprender lo siguiente. Hay conclusiones y recomendaciones claves que vamos a tomar en cuenta. Primero, tenemos que considerar en atender las necesidades emocionales. Cuando nosotros tenemos a nuestros grupos de niños, vamos a tener que hacer una observación, una evaluación para poder atender estas necesidades emocionales. Comprender y atender las necesidades emocionales de los niños en la primera infancia es fundamental para su desarrollo integral y el bienestar a largo plazo. Es por ello que yo tengo que tomar en cuenta siempre mi observación. No dejar de lado este proceso de observación. Porque si yo dejo de lado este proceso de observación, me pierdo en ese proceso de seguimiento que le doy a mis niños, ¿sí? Así que no olvidemos eso. Nuestro trabajo como auxiliar de educación, chicos, es básicamente estar de guía, de orientador, de acompañante en este proceso de crecimiento de nuestros niños, no solamente como la persona que los cuida, sino que también es una persona que está al lado de la docente para poder impartir este proceso académico de forma, de este proceso académico de calidad, también para poder guiar, orientar, acompañar en este proceso de aprendizaje y de desarrollo que tiene el niño, ¿no? También hablamos de fomentar estas habilidades emocionales, enseñar a reconocer a los niños, ¿no? A poder expresar, a poder regular sus emociones. Esto evidentemente les brinda herramientas esenciales para poder navegar el mundo de manera saludable y resiliente. Cuando el niño comienza a desarrollar sus habilidades emocionales de manera adecuada, este niño es imparable. Genera el pensamiento crítico, se vuelve empático, se vuelve líder, toma decisiones de manera muy efectiva, va a querer ser participativo, va a sentir que definitivamente él es capaz de esto y de muchas cosas más. Entonces, básicamente yo tengo que tomar en cuenta la importancia de este fomento de habilidades emocionales que son muy importantes. Luego también hablo del papel clave de los adultos. ¿Será nuestro papel clave? ¿Será nuestro papel de auxiliar clave en el desarrollo del niño? ¿Crucial? Pues efectivamente, chicos, los padres y cuidadores desempeñan un papel crucial como modelos a seguir y guías en el desarrollo emocional del niño. Si yo dejo de lado este aspecto, pues básicamente, ¿no? No voy a tener resultados óptimos. Nosotros los padres, los cuidadores, los auxiliares, los docentes, tenemos que ser lo más empáticos posibles. Tomar en cuenta que hay un proceso de desarrollo en nuestros niños que se está dando de manera progresiva. No desesperarnos tampoco en el proceso. Los niños crecen, chicos. Obviamente para nosotros a veces parece interminable quizás, pero los niños crecen, los años pasan y cuando nos damos cuenta ya están sumamente grandes. Y la infancia es la base de todo. La infancia es la base que requiere este adulto del mañana, que requiere este adulto para que sea un líder, para que tome decisiones, para que efectivamente pues se desarrolle óptimamente, ¿sí? Es por ello que yo el día de hoy, chicos, he desarrollado este tema con la finalidad de que ustedes puedan incentivar en sus niños el reconocimiento de sus emociones, ayudarlos a canalizarlo, que ustedes también lo practiquen en casita, de repente los que son papitos, mamitas, ¿no? Es muy importante, chicos, tratar de siempre velar por el estado emocional, por esta salud mental que es sumamente requerida en la actualidad. Sabemos que en la actualidad hay mucho bullying, ¿verdad? Que se da desde los más pequeñitos, chicos. Entonces no podemos permitir que el mundo siga así. Nosotros como docentes y auxiliares somos los primeros en poder ayudar desde nuestra humilde profesión, cambiar esa perspectiva del futuro, de esta sociedad que definitivamente todavía puede cambiar y la única forma es que nosotros, los que lideramos estos grupos, los que lideramos estas aulas, pues podamos empeñarnos en definitivamente
ayudar a nuestros niños para que sean adultos responsables del mañana, ¿sí? Entonces, básicamente, chicos, no se olviden de tomar en cuenta estas conclusiones, ¿no? Atender las necesidades emocionales, fomentar habilidades emocionales, el papel clave de los adultos. Y el día de hoy, pues básicamente, chicos, hemos tenido varios puntos a tratar. Hemos visto la gestión de las emociones en la primera infancia. Es un tema que definitivamente hemos tenido que tomar en cuenta porque es parte del proceso de desarrollo de un niño. También hemos visto, evidentemente, la gestión de emociones en la primera infancia. Hemos visto la importancia, ¿verdad? Esta importancia que nos ha hecho comprender por qué es lo que logramos. También hemos visto qué importante es reconocer este proceso de las emociones, saber expresarlas, saber conocerlas. Hemos visto qué tipo de estrategias podemos usar. Y estas estrategias pues nos ayudan definitivamente pues a comprender que las emociones pueden ser reguladas siempre y cuando se haga de la mejor manera. Y por último pues hemos visto el papel de los cuidadores, ¿no? Qué tan importante que debe de existir estas técnicas de regulación, el fomento de la resiliencia, la autoestima, los desafíos comunes y cómo superarlos. Así que chicos, bueno, para mí ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Espero verlos de igual manera, chicos, el día martes, ¿sí? No falten a sus clases, cada clase es diferente, chicos, cada clase siempre hay una información adicional. Así que no, recuerden que son 5 sesiones, nosotros ya estamos terminando el día jueves, así que ingresen a sus clasecitas, siempre con su cámara prendida, participemos. Y bueno, chicos, les deseo un lindo fin de semana, que la pasen muy bien, tomen en cuenta las palabritas que les doy. Y bueno, agradecer a GCAC también por la oportunidad de interactuar con ustedes, ¿sí? Muchas gracias.